Comenzamos la sesión cuarta de este seminario sobre la verdadera vida en el Espíritu. Comenzamos, como siempre, pidiendo la ayuda de la Virgen María. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. En la sesión de hoy vamos a terminar la primera parte, que es la introductoria. Recordáis que en la sesión primera habíamos tratado un poco la presentación a Santo Tomás, los objetivos de este seminario. En las sesiones segunda y tercera, los presupuestos teológicos y morales para hablar de la verdadera vida en el Espíritu, en qué sentido la teología espiritual se arraiga profundísimamente en la vuelta del hombre a Dios, que es en parte lo que nosotros ahora conocemos por moral. Habíamos visto lo fundamental del fin, los actos mediante los que se alcanza el fin, los principios que dan lugar a esos actos, de manera muy especial los hábitos, de los cuales luego hablábamos de virtudes, actos que dan lugar a los actos positivos, o los vicios a los actos negativos, y dentro de las virtudes habíamos indicado la distinción entre virtudes cardinales y virtudes teologales. Vamos a comenzar hoy, precisamente vamos a dedicar hoy esta cuarta sesión al tema de las virtudes teologales, porque es una cuestión realmente importante. Toda la vida sobrenatural, en el fondo, depende de las virtudes teologales. Con razón, San Agustín, cuando había querido hacer un resumen de la vida, de la fe cristiana, de la religión cristiana, en el Enchiridion de Fides Spes Caritate, precisamente había tomado el esquema de las tres virtudes que aparecen citadas en San Pablo, en la carta a los Corintios y de manera suelta en multitud de ocasiones. Y Santo Tomás, de hecho, también intentó hacer el compendio de teología a partir del esquema de fe, esperanza y caridad. Lo que pasa es que murió antes y solo pudo redactar la parte de la fe y un poco de la esperanza. Lo otro quedó sin redactar. De todos modos, como ya os había comentado, Santo Tomás da una visión de conjunto de las virtudes teologales en la cuestión 62, que es la que vamos a ver antes de decir algunas cosillas de fe, esperanza y caridad, porque tampoco es que en estos 45 minutos de tiempo a mucho, pero para hacernos una idea vamos a leer primero lo que dice Santo Tomás en la cuestión 62 acerca de las virtudes teologales. Vamos a ello. En concreto, estamos en la cuestión 62, en el artículo 3, Santo Tomás se pregunta si son virtudes teologales la fe, la esperanza y la caridad, y si son simplemente estas. Vamos a ver la argumentación porque es realmente muy interesante. Explica Santo Tomás. Según queda dicho, las virtudes teológicas ordenan al hombre. El término teológicas o teologales es indiferente. Santo Tomás utiliza teológica, solo que en el uso castellano se emplea más bien teologal. Las virtudes teológicas ordenan al hombre a la bienaventuranza sobrenatural, esperad que aquí me he pasado, al modo como la inclinación natural. Pero esto sucede de dos modos. Primero, según la razón o entendimiento, en cuanto contiene los primeros principios universales, que nos son conocidos por la luz natural del entendimiento, de los que parte la razón, tanto en el orden especulativo como en el orden práctico. Segundo, por la rectitud de la voluntad, que tiende naturalmente al bien de la razón. Con lo cual, si nos damos cuenta aquí, Santo Tomás está diciendo, las virtudes teologales sirven para ordenar al hombre hacia su fin. Tenemos una inclinación natural, pero ya comentamos que no es que esa inclinación natural nos lleve al fin último, con buena paz de los que dicen que ya el hombre somos todos cristianos, tenemos el existencial sobrenatural o todos son cristianos anónimos o demás cosas bastante absurdas. No, la inclinación natural nos lleva a buscar la felicidad en general, pero que esa felicidad esté en la visión de Dios y los actos que hacen falta, para eso, como explica Santo Tomás, nos hacen falta una serie de principios. ¿Por qué? Tenemos en la naturaleza los primeros principios de la razón, que esos los conocemos por la luz natural del entendimiento, y también la voluntad busca el bien, y la voluntad sí tiende al bien de la razón. La cuestión está que tenemos que conocerlo, cuál es el bien al que Dios nos llama, esa felicidad de la visión de estar con Él,
y tenemos que movernos hacia él. Por tanto, diríamos, hace falta una ordenación, hace falta algo que nos mueva tanto a la verdad, que es nuestro fin último, como que la voluntad también tienda hacia ello. Por eso dice inmediatamente Santo Tomás, pero estas dos cosas, se entiende esa inclinación hacia, para conocer el fin último y para amarle, pero estas dos cosas son insuficientes en orden a la bienaventuranza sobrenatural. O sea, los primeros principios del entendimiento y esa tendencia de la voluntad hacia el bien son insuficientes en orden a la bienaventuranza sobrenatural. Según aquello de 1 Corintios 2:9, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Y aquí viene lo realmente importante. Fue pues necesario que en cuanto a lo uno y a lo otro, el hombre fuese sobrenaturalmente dotado para ordenarlo al fin sobrenatural. O sea que para que estemos ordenados al fin sobrenatural, nos hacen falta unos principios, algo que sea paralelo a ese conocimiento de los primeros principios del entendimiento y esa tendencia de la voluntad hacia el bien. Decía así precisamente, en cuanto al entendimiento, se dota al hombre de ciertos principios sobrenaturales, conocidos por la luz divina. Son las verdades a creer, sobre las que versa la fe. Es decir, la fe tiene para el cristiano el papel que tienen los primeros principios para el conocimiento natural. Esto es importantísimo, es decir, esos primeros principios que conocemos, en cuanto tenemos las primeras nociones, sabemos que el ser es y el no ser no es. Esto se puede formular de una manera más filosófica o conocerlo de una manera más práctica, pero los primeros principios del entendimiento los tiene todo el mundo. Entonces, en el campo de la fe, el equivalente a esos primeros principios es la fe. Con esto nos damos cuenta hasta qué punto la profesión de fe es importante, hasta qué punto es importante conocer los artículos de la fe, porque son como esos primeros principios que nos van a permitir llegar al fin último. En segundo lugar, la voluntad se ordena a aquel fin en cuanto al movimiento de intención, que tiende a él como algo que es posible conseguir, lo cual pertenece a la esperanza. Claro, si tenemos que llegar a la vida eterna, tiene que ser posible para nosotros y para eso tenemos que tender a ese fin como algo posible para nosotros, aunque sea difícil, aunque sea complicado, la esperanza nos lleva a tender a ese fin. Por tanto, la esperanza y en cuanto cierta unión espiritual por la que se transforma de algún modo en aquel fin, lo cual se realiza por la caridad. Claro, porque con la voluntad, por una parte, tendemos hacia el fin, pero también con la voluntad, por así decir, nos adherimos, nos unimos al fin aquel que hemos estado buscando cuando lo conseguimos. Ya con la caridad, es cierto que la caridad la tenemos ya en este mundo, pero tenemos ya una cierta unión de amistad con Dios, como comentaremos inmediatamente. Dice, en efecto, el apetito de cualquier cosa se mueve naturalmente y tiende al fin que le es connatural. Y este movimiento proviene de cierta conformidad de la cosa con su fin. Es decir, al unirnos con Dios por la caridad, ya nos conformamos con Él y tendemos hacia Él. O sea que, como podéis ver, tanto la esperanza como la caridad son esa transformación de la voluntad, son ese enriquecimiento de la voluntad para que nos movamos hacia el fin último. Como tendencia, la esperanza, como unión, que nos da ya cierta conformidad con Él. Aquí Santo Tomás recuerda, no lo explica en este momento, que el amor une a las personas amadas. Supone todo lo que ha explicado del amor al hablar de las pasiones y luego comentará un montón de cosas sobre la caridad como amor de amistad. Pero creo que esta perspectiva de conjunto sobre las virtudes teologales es importantísima. O sea, como podéis ver, gracias a las virtudes de fe, esperanza y caridad, tenemos esos principios por los cuales vamos caminando, retornamos, por decirlo de alguna manera, nos volvemos hacia Dios para alcanzar la vida eterna. Bien, esto es un poco, digamos, como la visión de conjunto. ¿Para qué hacen falta las virtudes teologales? Para tener esos principios que nos ordenan hacia Dios, tanto en el entendimiento,
la fe, nos dice qué es lo que hemos de creer, qué es lo que hemos de conocer en ese campo sobrenatural, y la esperanza y la caridad nos dan esa tendencia de la voluntad y esa unión con el objeto amado para poder alcanzarlo. O sea que, como podéis ver, el esquema es muy sencillo y al mismo tiempo es muy profundo. Ahora vamos a ir viendo qué es lo que comenta Santo Tomás de cada una de las virtudes teologales. Vamos a pasar a los apuntes. Esperad que lo saque yo aquí. Bien. Aquí, al principio hago referencia al artículo la cuestión 62, hemos leído el artículo tercero, que es un poco como lo más importante de ese artículo, donde habla en general de las virtudes teologales. Y lo que vamos a hacer antes de decir algunas cosillas es ver un poco el orden de las cuestiones sobre las virtudes teologales. Esto es una cosa que ya os he comentado varias veces. Es importantísimo en Santo Tomás leer la estructura de la suma. Simplemente leyendo el orden de las cuestiones se puede aprender muchísimo porque captamos ya lo fundamental. O sea que conviene en la suma, cuando abordéis cualquier artículo, cualquier cuestión, no os lancéis inmediatamente al texto, sino ved dónde está situado, porque si no, se pueden tener muchas meteduras de pata. O sea, primero vamos a ver el contexto y, por tanto, el orden de esos artículos, que ya os digo que es muy importante y simplemente leyéndolos vamos a captar ya lo fundamental. Como tenéis aquí, Santo Tomás comienza la segunda secunde con las virtudes teologales, en concreto con la fe. Y como veis, la distinción primero va a ser la fe en sí misma y luego los dones que corresponden a la fe. Del tema de los dones hablaremos con mucha amplitud porque los iremos estudiando punto por punto. Vamos a fijarnos más, la estructura ante todo, la fe en sí misma, los dones que corresponden a la fe, los vicios opuestos a la fe, porque Santo Tomás entiende que para conocer algo, una virtud, tenemos que tener en cuenta qué vicios de qué vicios nos salva o con qué vicios tenemos que tener cuidado para no perder esa virtud. Los vicios opuestos a la fe, y ahí estaría la infidelidad, la blasfemia, la ignorancia y, por último, los preceptos que se refieren a la fe. Como veis, 4 grandes bloques. El que más nos interesa es el primero, la fe en sí misma. ¿Cómo lo plantea Santo Tomás? La cuestión más importante es la primera, como ahora diremos inmediatamente. El objeto de la fe. ¿Por qué está definida la fe? ¿Qué es lo que hace que la fe sea un conocimiento distinto de los otros conocimientos? Entonces, la clave va a ser eso. El objeto de la fe es Dios como verdad primera. De Él creemos cosas y el mismo Dios es el que nos mueve a creer. Dicho el objeto de la fe, que es lo que define todo, hay que distinguir luego el acto de la fe con un acto interior que es creer, el acto interior, y la confesión y el acto exterior, que es confesar externamente la fe. Obviamente, si no hay acto interior, difícilmente vas a confesar nada. Y luego el hábito de la fe, porque la fe como acto, la fe que se define por este objeto, que es este acto, tanto este interior como exterior, procede de un hábito. Es decir, hay una cualidad sobrenatural que nos transforma interiormente, que es un poco de lo que estaba hablando, o sea, es de lo que ha hablado Santo Tomás antes al hablar de las virtudes teologales. Cuando Santo Tomás antes ha hablado de las virtudes, se estaba refiriendo a las virtudes, fe, esperanza y caridad, no tanto en cuanto a actos, sino en cuanto a hábitos. Y allí Santo Tomás va a explicar la fe en sí misma, características de los que tienen fe, cuál es la causa de la fe y los efectos de la fe. Esta es la parte más importante en torno a la virtud de la fe. Probablemente en teología fundamental muchos habéis estudiado estas cosas y no son cuestiones que os aconsejo porque realmente se puede aprender muchísimo. Los dones que corresponden a la fe son el don de entendimiento y el don de ciencia, que ya veremos con detalle, y los vicios que se oponen a la fe son infidelidad. La infidelidad sería la oposición básica a la fe. Luego alguna de los tipos de infidelidad. Infidelidad quiere decir no ser fiel, no tener fe. Esto puede ser porque alguien sea hereje, es decir, niegas explícitamente una cosa que ha sido revelada, aunque te quieras quedar con el resto, has perdido la fe porque eso es una cosa que te has inventado tú. O la apostasía, que es rechazar completamente la fe. Y como veis, de estos vicios, la infidelidad se opone a la fe y la blasfemia se opone a la confesión de fe. Antes habíamos visto que los actos de la fe hay un acto interior y un acto exterior.
que es confesarlo. Contra el acto interior tenemos la infidelidad con estas especies y contra el acto exterior, que es la confesión de fe, tenemos la blasfemia. Aquí también Santo Tomás habla un poco de la blasfemia contra el Espíritu Santo, cómo hay que entender esos textos. Y luego, frente a los dones de ciencia y entendimiento, que nos ayudan a creer mejor o que, digamos, nos dan una cierta viveza en la fe, ya lo veremos, Santo Tomás entiende que la ignorancia se opone al don de ciencia y la torpeza se opone al don de entendimiento. Y por último, los preceptos que se refieren a la fe. Aquí Santo Tomás dirá una cosa muy interesante, y es que en realidad en el Antiguo Testamento no hay muchos preceptos sobre la fe, porque la fe es la causa de que pueda haber preceptos. Claro, para que alguien te dé preceptos, tú primero tienes que aceptarle como alguien que manda o como alguien que es importante, en este caso a Dios. Hasta que no reconoces al Dios verdadero, no puedes aceptar todos los preceptos, con lo cual en ese sentido el tener fe es el punto de partida, porque si ni siquiera aceptas a Dios, evidentemente luego los preceptos que haya no les vas a hacer el más mínimo caso. Comentaremos luego algunos puntos, pero como veis el esquema de la fe es enormemente sencillo. La fe en sí misma, el objeto de la fe, Dios como verdad primera, el acto de fe y el hábito de la fe. Luego, dones que corresponden a la fe, entendimiento y ciencia, vicios opuestos a la fe, infidelidad como opuesto a la fe en cuanto tal, blasfemia opuesta a la confesión de la fe y contra los dones de ciencia y entendimiento, los vicios de ignorancia y torpeza. Y luego viene la virtud de la esperanza, que es muchísimo más breve, como podéis ver de la cuestión 17 a la 22. Aquí, digamos, todavía es más sencillo la estructura. Habla de la esperanza en sí misma, ya algo nos había comentado en el artículo que hemos visto antes, en la cuestión 62, artículo 3, el sujeto de la esperanza, para recordar que la esperanza va a estar en la voluntad. El don de temor, porque para Santo Tomás el temor de Dios se relaciona con la esperanza. Veremos un poco luego las explicaciones básicas en torno a este don. Este don también lo estudiaremos con mucho detalle, o sea que aquí simplemente quedaos en este primer momento que el don de temor lo vincula Santo Tomás a la esperanza. Y luego los vicios opuestos a la esperanza. Obviamente, el primero es muy sencillo, la desesperación. Si alguien está desesperado, quiere decir que no espera alcanzar la vida eterna en Dios. Atención, cuando aquí Santo Tomás habla tanto de la fe como de la esperanza, no es como se ha dicho de esperar que todo va a ir bien o que las cosas van a salir estupendamente. No, eso es buenismo o a veces ingenuidad, lo que llaman los americanos wishful thinking. O sea, pensar que todo va a ir bien haciéndote, digamos, una ilusión. No, cuando hablamos de fe, hablamos de creer lo que Dios ha revelado. O sea, ni siquiera creer que hay una causa última trascendente del universo. Sí, eso por supuesto se incluye, pero eso más bien sería un preámbulo de la fe. La fe es propiamente creer lo que Dios ha revelado, y esperanza es esperanza de llegar a la vida eterna, no de que haya tal bien temporal o tal otra situación que se arregle, no. Eso, digamos, sería esperanza de otro tipo. Aquí Santo Tomás habla de la esperanza teologal. Digo esto porque a veces en determinadas predicaciones parece que la esperanza es, no sé, pues que va a ir bien las cosas con el trabajo, que la economía se va a recuperar. No, Santo Tomás cuando habla de la esperanza no se está refiriendo a eso. Comentaba el don de temor, los vicios opuestos a la esperanza, la desesperación, el no esperar llegar a Dios, y la presunción es otro tipo de, digamos, de ir contra la esperanza, porque presunción quiere decir que tú presumes que te vas a salvar, pero sin hacer absolutamente nada. No, Dios me va a salvar porque Dios es bueno y tal, pero tú te has convertido, tú quieres cumplir los mandamientos, no, porque tal. No, eso es presunción. O sea, porque la esperanza me lleva a esperar que Dios me va a salvar, pero se entiende con los medios que Dios ha establecido para salvarme, claro, no con los que me dé la gana a mí. Y luego, por último, una cuestión 22, más bien secundaria, sobre los mandamientos referentes a la esperanza y al temor. Y el tercer gran bloque es la de la caridad, mucho más amplio. Como siempre, el esquema es parecido al de la fe. Primero, la caridad en sí misma, una gran cantidad de cuestiones, donde tenéis la caridad en sí y en su sujeto, para decir cómo está la caridad en la voluntad, el objeto de la caridad, se entiende el objeto material, es decir, aquellos que tienen que ser amados, porque lo que es el objeto formal
lo que caracteriza la caridad en cuanto tal, que es una amistad que tenemos con Dios por compartir la bienaventuranza que Él nos promete, eso lo ha tratado en el 23. Aquí cuando habla del objeto de caridad es los que deben ser amados por caridad. En primer lugar Dios, nuestro prójimo, también nosotros mismos, en fin, qué orden tiene que haber dentro de la caridad. O sea que, por tanto, la caridad en sí misma, el objeto de la caridad y los actos de la caridad. El acto principal de la caridad es la dilección. Y otros actos que siguen a la caridad, esto es interesantísimo, está el gozo, la paz y la misericordia. O sea, para Santo Tomás, gozo, paz y misericordia son consecuencias de la caridad. El acto principal de la caridad es la dilección, ese amor a Dios, pero de ese amor a Dios sale gozo, paz y misericordia. Esos son los efectos interiores. Los efectos exteriores de la caridad son beneficencia, limosna, corrección fraterna. Fijaos, esto es interesantísimo, cómo Santo Tomás sitúa la corrección fraterna, algo de lo que muchas veces se olvida hoy, con esta idea de que no podemos juzgar a las personas, que distinguir. Nosotros no podemos juzgar el interior de las personas. Tú no sabes lo que está pasando por dentro de la otra persona, pero sí puedes ver lo que está haciendo exteriormente la otra persona. Y ante una cosa que sea contraria al Evangelio está la corrección fraterna. Evidentemente, también te puedes equivocar, pero la corrección fraterna es una consecuencia de la caridad. Si hay caridad, tiene que haber corrección fraterna. Y luego, una vez visto, y luego, como veis, el esquema es el mismo. Después de haber visto los actos propios de la caridad, vemos lo contrario a la caridad, lo que se opone a la caridad. Y un poco en el orden de antes. Hemos dicho que la caridad daba lugar ante todo a la dilección. ¿Qué es lo contrario a la dilección, al amor? El odio. Y habíamos visto que los actos, una de las consecuencias era el gozo, la paz, etc. Entonces, ¿qué se opone al gozo? Pues la acedia, frente a estar disfrutando con Dios, el que nos cansen todas las cosas que tienen que ver con Dios. O la envidia también se pone al gozo del bien del prójimo. Podemos estar cansados del bien divino o nos puede fastidiar el bien del prójimo. Eso se llama la envidia. Y otro de los actos, recordáis que habíamos visto que los actos eran el gozo, la paz y la misericordia. Santo Tomás se va a centrar sobre todo en los que se oponen al gozo y la paz. Lo de la misericordia se va incluyendo entre estos. Los que se oponen a la paz son la discordia, que está en el corazón, la murmuración que está en los labios. En ese sentido, la murmuración va contra la caridad, no contra el acto principal de la caridad, sino contra la paz, que es acto secundario de la caridad. Y los que se oponen a la paz en la actuación. Sería el cisma, cuando es una cuestión intraeclesial, la guerra, cuando es una cuestión entre estados, la riña, cuando es una pelea entre personas, la sedición, cuando una parte se separa de la otra violentamente, porque eso va contra la paz. Y luego también estaría la cuestión de la ofensa o el escándalo. Eso también va contra la paz. Dar escándalo, causar cualquier tipo de ofensa, es algo que va contra la paz. Tenemos luego los preceptos correspondientes a la caridad. Santo Tomás estudia aquí, lo trata también en los comentarios bíblicos, pero aquí hace un resumencito de las indicaciones que hay en la Sagrada Escritura sobre los preceptos del amor, el amor a Dios, el amor al prójimo, un poco cómo hay que plantear esto. Y luego, por último, el tema de los dones. ¿Cuál es el don que corresponde a la caridad? Pues el don que corresponde es el don de sabiduría. Nos puede parecer que el don de sabiduría es así como una cosa muy intelectual. No. El don de sabiduría es que lo sabemos porque estamos unidos con Dios. ¿Recordáis lo que habíamos visto antes? La esperanza nos hacía tender a Dios, la caridad unía nuestra voluntad con Dios. En razón de que estamos unidos con Dios, podemos comprender las cosas de otra manera. Eso es un poco lo que está de fondo del don de sabiduría, pero esto lo veremos con mucho detalle. Y el vicio opuesto a la sabiduría es la estupidez. Bien, este es un poco el esquema que vamos a seguir. Como veis, tiene como siempre la claridad que caracteriza a Santo Tomás y ya simplemente por haber seguido el esquema, las cosas fundamentales, diríamos, tenéis ya el armazón mental para ir colocando los contenidos que salen de la lectura de los artículos. Ahora diremos solo cosas muy genéricas,
pero de todo el tema de los dones del Espíritu Santo que han salido aquí, los veremos con detalle. El que esté también interesado, por ejemplo, en la caridad, sobre esta cuestión, hace algunos años di algún seminario y creo que los materiales están también en la página, pero en cualquier caso la lectura de estas cuestiones es interesantísima. Vamos a pasar a decir alguna cuestión sobre cada una de las tres virtudes. En el caso de la virtud de la fe, bueno, aquí ante todo os recuerdo el esquema. Los más importantes son las 7 primeras, donde se aborda en qué consiste el objeto de la fe, los actos de fe, la virtud de la fe y aquellos que tienen fe. La cuestión crucial es la primera, porque al tratar de cuál es el objeto de la fe, entramos en su esencia. Y como siempre, como ya os he comentado muchas veces, Santo Tomás lo más importante lo trata al principio, para que así se pueda entender lo que viene después. Y por tanto es la cuestión primera y el artículo primero donde va a presentar lo que es la fe. Y Santo Tomás va a explicar que la clave es que el objeto de la fe es la verdad primera, Dios como verdad primera. Además, esta es una terminología, diríamos, en la que Santo Tomás insiste mucho. Creo que fue de los primeros, si no el primero, en emplearla. Santo Tomás va a distinguir entre el objeto formal, es decir, aquello por lo que creemos, por qué nosotros creemos, por ejemplo, que Jesús es el Hijo de Dios, y el objeto material, aquellas cosas que creemos, que mientras estemos en este mundo, y por en este mundo es donde tenemos la fe, esto que creemos tiene que ser mediante proposiciones. En la otra vida ya no habrá fe, contemplaremos a Dios cara a cara en el cielo, entonces ya no nos hacen falta las proposiciones, ya no formaremos proposiciones porque será esa contemplación inmediata de la esencia divina, algo que no podemos ni imaginarnos, pero en este mundo para la fe nos hacen falta proposiciones, con sujeto predicado, por ejemplo, Jesús es el Hijo de Dios y aceptarlo interiormente. El objeto formal es sencillamente Dios, que es la verdad primera, que se nos revela. O sea, Dios nos revela en cuanto que interiormente nos hace aceptar esa verdad. Esto tengámoslo claro, porque en Santo Tomás, por ejemplo, esto creo que es importante recordarlo, en Santo Tomás no vais a encontrar directamente esa frase de que la revelación termina con la muerte del último apóstol. Tiene claro que los apóstoles son los que han fijado la fe, a ellos les ha correspondido. Pero para Santo Tomás, revelación no es que uno tenga así, se le aparezca la Virgen o cosas, eso tendrá que ver con la profecía. La revelación para Santo Tomás, sobre todo, es que tú estás aceptando la fe. O sea, cuando tú aceptas Jesús es el Hijo de Dios, eso quiere decir que Dios te está moviendo interiormente. En ese sentido podemos hablar de una revelación, repito, no que todo el mundo tenga así visiones o cosas así muy llamativas, no, simplemente que tú estás confesando la fe. Por eso es importantísimo para Santo Tomás, la revelación quiere decir que tú estás confesando aquello que se ha transmitido en la Escritura, aquello que se nos ha comunicado en la Escritura. Por tanto, esto sí, son afirmaciones claras, o sea, nosotros creemos porque Dios nos mueve interiormente a creer. Santo Tomás va a detallar luego un poco el sistema, la manera en que esto sucede, pero no es que tengamos una experiencia directa e explícita de que Dios nos revele lo que hemos de creer. O sea, no es que se te aparezca un ángel o se te aparezca el mismo Dios y dice, tú tienes que creer esto y esto. No, evidentemente eso no nos sucede, pero es Dios interiormente quien nos está moviendo a aceptarlo. Aquí recuerdo que a lo largo de la historia ha habido muchos intentos de explicación de por qué creemos. Obviamente, también interviene la autoridad de la Iglesia que nos presenta los artículos de la fe. También interviene la razón. Los artículos de la fe son creíbles, es decir, no se oponen a la recta razón. Pero la fe propiamente hablando se resuelve en esa verdad primera que es Dios, con su gracia, quien nos mueve a creer. El papel de la Iglesia es presentarnos de modo infalible los artículos concretos. O sea, no es que Santo Tomás cuando habla de la intervención de la Iglesia, se refiere a las grandes intervenciones dogmáticas, lo que son los artículos básicos de la fe. Otras cuestiones que hoy se denominan el magisterio ordinario, bien, y además esta terminología es del siglo XIX, obedece a un determinado contexto, ahora no vamos a entrar en ello, por supuesto que hay una autoridad de la Iglesia en ese campo, pero a Santo Tomás eso ahora no es lo que más le interesa. Santo
Santo Tomás lo que le interesa es la fe respecto a los contenidos fundamentales que aparecen en la Escritura y que se resumen en los artículos de fe en el credo. Hay con absoluta claridad, hay infalibilidad. Y la razón, como un paso previo, puede indicarnos que tal cosa no es absurda. Obviamente, esto supone que la razón es limitada, porque si uno fuera racionalista, todo tiene que pasar por el tribunal de la razón. De hecho, es muy interesante en este punto cuando Santo Tomás comenta en la primera carta a los Corintios, explica que cuando San Pablo contrapone la sabiduría de Dios a la sabiduría de este mundo, Santo Tomás explica que no es que la sabiduría o el conocimiento de la razón sea malo, sino que el problema es que los que no querían aceptar a San Pablo se habían pensado que todo tenía que ser juzgado conforme a la razón natural. Un poco, por decirlo con términos gödelianos, de Gödel, habían pensado que puedes establecer un sistema consistente y completo para explicar todas las cosas. Un poco la mitología de la ilustración de una ciencia que va a explicar absolutamente todo, hasta la misma ciencia. Hoy sabemos que eso no es así y en esto algo tuvieron que ver los teoremas de Gödel, pero una vez que la misma razón es capaz de establecer que esa razón es limitada, obviamente no hay ningún inconveniente en que haya una revelación que nos venga por parte de Dios. Por supuesto que será con palabras empleando la analogía, con un lenguaje que siempre va a ser muy inadecuado respecto al misterio que revela, pero que es verdadero. O sea, la razón te puede decir, ante el misterio, no se puede demostrar que eso tenga que ser así. Tampoco, y esto lo profundizaron bastante grandes tomistas del 16, tampoco la razón puede demostrar de manera directa que tal cosa es posible. Lo que sí puede es, frente a argumentos que te dicen que el misterio es imposible, la razón rechaza esos argumentos. Pero atención, rechazar que algo es imposible no quiere decir haber demostrado que es posible. Digamos, en una lógica racionalista, sí. En la lógica de la participación del ser, no. Si alguien te propone argumentos en contra de la fe, tú vas a poder rechazar uno detrás de otro, pero no vas a poder dar nunca ni una demostración de que esas proposiciones son verdaderas, ni siquiera demostrar de manera absoluta que son posibles. Encontrarás argumentos de conveniencia, encontrarás argumentos de credibilidad, esa es la clave, pero nunca una demostración. Bien, pero esto se estudia con más detalle en teología fundamental, ahora no nos entretenemos más. Por tanto, la clave es creemos porque es Dios mismo quien nos mueve a creer. Esto es lo que en teología fundamental se ha denominado el análisis fidei, depende de cómo se entienda, obviamente, la colaboración entre gracia y naturaleza. Es curioso porque en las escuelas, sobre todo por parte de los jesuitas, que acentúan más el papel de la naturaleza y una naturaleza separada de la gracia, tendían a subrayar, se entienden los jesuitas clásicos, los del 17, luego, en fin, esto la cosa fue por otro camino, tendían a subrayar el tema del juicio de credibilidad muchísimo, como si hiciera falta que todo el mundo planteara un juicio de credibilidad. Claro, la pregunta era, bueno, ¿y la gente que no tiene formación o que no puede estudiar, qué pasa? ¿Que no pueden tener fe? Me parecía que la fe dependía de un juicio previo de credibilidad. No, evidentemente la fe depende de que Dios nos mueve interiormente. Por supuesto que es un juicio que una persona que esté formada tiene que poder hacer para poder dar razón de su fe, pero la fe en cuanto tal depende simplemente de Dios. Aquí recuerdo también que los contenidos concretos se explicitan en los artículos de la fe. Para Santo Tomás, los artículos de la fe que están en el credo, fundamentalmente en el símbolo de los apóstoles, son el resumen, son lo fundamental de toda la Escritura. Evidentemente, toda la Escritura cae bajo la fe, pero la gente no tiene tiempo, y menos en aquella época, de leer toda la Escritura. ¿Quién podía tener la Biblia entera en la Edad Media y luego tener formación para leerla y entenderla? Los artículos de fe que están en el credo te dicen lo más importante de todo eso que ha sido revelado. Artículos de fe, los mandamientos, en fin, lo que son, por así decir, un resumen catequético de lo que está propiamente en la Escritura. Los artículos de fe se refieren a Dios. Dios es absolutamente simple, pero nuestro entendimiento en este mundo no lo puede captar, por así decir, de un golpe. Eso será en la vida eterna. Tenemos que ir utilizando unas palabras, otras, relacionándolas, etc. Y la condición para que esto se pueda dar es lo que Santo Tomás había explicado en la cuestión 13 de la primera parte acerca de la analogía. Nuestro lenguaje
puede llegar a Dios. Es muy interesante porque en la primera parte, Santo Tomás en la cuestión 12 había hablado de la visión de Dios, ese contemplar a Dios cara a cara, unirse nuestro entendimiento con el entendimiento divino, con la ayuda de la luz de la gloria. Bien, es una cosa que en la cuestión 12 de la primera parte la podéis ver. Pero después de decir cómo Dios puede estar en nuestro entendimiento, sobre todo en la visión de Dios, en la cuestión 13 Santo Tomás trata la cuestión del lenguaje. Sí, dice, eso está muy bien para la vida eterna, pero en este mundo no estamos viendo a Dios. En este mundo necesitamos el lenguaje de las palabras normales, solo que aplicándolo a Dios con la ayuda de la fe para así poder conocer esto que Dios ha revelado. También Santo Tomás recuerda que es cierto que se pueden haber añadido artículos nuevos o hay nuevas expresiones. Aquí sería lo que se llamó después el desarrollo homogéneo del dogma, pero realmente no es que se añadan cosas nuevas, sino que nuestros conceptos son muy limitados a la hora de hablar de Dios. Hay que clarificarlos poco a poco, pero esto es muy importante, siempre en la misma línea y sin perder las adquisiciones anteriores. O sea, el desarrollo del dogma no es que lo que antes valía ahora ya no vale, o que la fe antes del Vaticano II era distinta de la fe de después del Vaticano II. No, mire usted, la fe depende de lo que Dios ha revelado y de lo que Él nos está moviendo a aceptar. No es que las proposiciones aquí varíen según sopla el viento por un sitio o por otro, no, la verdad no depende de esas cosas. Por poner un ejemplo, con los dogmas marianos, en la Sagrada Escritura leemos que la Virgen Santísima es quejaritomene, literalmente transformada por la gracia. ¿Eso qué quiere decir exactamente? ¿Conlleva eso que ha tenido o no ha tenido pecado mortal? Bien, pues en la Escritura está revelado eso y la Iglesia se va dando cuenta, va precisando que ese estar llena de gracia conlleva que ni siquiera ha habido pecado original. Es lo que definió Pío IX en el siglo XIX, pero realmente estaba ya en la Escritura, solo que había que precisarlo, había que formularlo con más claridad. También esto muy importante, Santo Tomás cuando habla del acto interior de fe, explica que creer es pensar con asentimiento. Recuerda que como creemos cosas que superan la razón, para afirmarlas tiene que ser Dios el que nos mueva. También interviene tanto el entendimiento como la voluntad. Dios no nos hace verlo, digamos, mueve, nos da lo que se llama el pius credulitatis affectus, un afecto para aceptar eso como un bien, por tanto, ya digo, interviene tanto el entendimiento como la voluntad. Atención, que ese afecto no es la caridad, es simplemente una moción a creer. La fe que nos justifica será la fe unida a la esperanza y la caridad, pero tiene que darse también esa moción en la voluntad. Santo Tomás habla del tema de la fe explícita y la fe implícita. Aquí hago un apunte porque todo el tema de la fe implícita se desarrolló mucho a partir del descubrimiento de América, en el sentido de cómo era posible que algunas personas que no habían recibido la revelación no podían tener algún tipo de fe. Santo Tomás esto no lo trata porque evidentemente en su época no se conocía que había grandes masas de personas que no habían recibido la evangelización, pero se profundizó luego mucho desde el siglo XVI explicando que en principio a partir de unos conocimientos como que hay un Dios o que es un Dios remunerador, de una manera implícita, si estaba interviniendo el Espíritu Santo, se podía tener verdadera fe. Esto lo tengo más desarrollado en el manual de eclesiología y lo explico con más detalle. Aquí no podemos ahora dedicarnos mucho tiempo, pero en principio era posible, no que se salven porque su religión sea verdadera o que se salven por cada uno por su religión, no. Si se salvan sin haber conocido el Evangelio, será por la actuación del Espíritu Santo. Lo que pasa es que la base para esa actuación puede partir de una serie de conocimientos naturales iluminados de una manera sobrenatural por el Espíritu Santo. Bien, Santo Tomás trata luego también de la fe como virtud, ya lo hemos dicho, que es sobrenatural, es infusa, y la fe está de una manera plena. O sea, fe hay siempre cuando aceptamos esas verdades movidos por el Espíritu Santo, pero la fe que nos justifica es la fe que es informada por la caridad, que está unida a la esperanza y a la caridad cuando la caridad dirige toda la vida del cristiano. Si no hay caridad, si se pierde la caridad por el pecado mortal, puede mantenerse la fe mientras no se niegue, solo que se encontrará en un estado informe. También recuerda que tanto los ángeles en su primerísima creación, antes de tomar partido a favor o en contra de Dios, o los hombres en la primera creación,
tuvieron este don de la fe y que la fe tiene que ser, no puede ser causada por las fuerzas naturales. En el caso de la esperanza, la clave de la esperanza es que ofrece al cristiano la tendencia hacia el fin. La fe tiene más que ver con el entendimiento, la esperanza tiene que ver con la voluntad. Por eso, el objeto primero y principal de la esperanza es Dios en sí mismo. Dios como nuestra bienaventuranza objetiva, como ya habíamos hablado al tratar el tema del fin, pero entendido como un bien supremo, es decir, tendemos a Dios como bienaventuranza objetiva, pero una bienaventuranza que va a poseer cada uno, claro, no es tender por tender, sino porque objetivamente va a ser mi bien. En Santo Tomás el amor de uno mismo no es algo malo, es decir, nosotros nos movemos porque hay un bien que estamos buscando y ese bien es Dios. O sea, no es que se contraponga el buscar a Dios con el buscar mi propio perfeccionamiento, es que mi propio perfeccionamiento va a ser precisamente el buscar a Dios. El motivo principal de la esperanza es Dios mismo, porque si tendemos hacia Dios y confiamos en alcanzarlo, es por las fuerzas, por la ayuda que Dios nos va a dar. También, por supuesto, hay otros motivos secundarios creados: la gracia habitual, nuestras obras meritorias, los sacramentos, la intercesión de la Virgen, o sea, hay otros motivos de la esperanza, pero el motivo principal de la esperanza es Dios mismo. Los otros son motivos secundarios. Y el sujeto psicológico de la esperanza es la voluntad, porque en la voluntad está la intención hacia el fin. Por tanto, no se puede reducir la fe a la esperanza o la esperanza a la fe, como han hecho algunos a lo largo de la historia. La fe, repito, tiene que ver con el entendimiento, la esperanza tiene que ver con la voluntad que tiende hacia el fin. Y luego, en la medida en que estamos unidos por caridad unos con otros, también esperamos para otros. O sea, ante todo uno espera para sí mismo y uno espera que se va a salvar y que va a alcanzar a Dios. Pero como por la virtud de la caridad estamos unidos en la Iglesia, también deseamos que el otro se salve. Eso no quiere decir, como esto es muy típico de Baltasar, no tenemos que esperar que todos se van a salvar, luego al final se salvan todos. No, no, una cosa es que tú tiendas a esperar que te vas a salvar, desees que otro se salve, pero que de hecho se salve o no se salve, eso ya se verá al juicio final. Parece que hay algunos que tienen un interés enorme en adelantar el juicio final, ¿no? Ahí ya se verá quién se salva y quién no se salva. Bien, aquí hago una referencia al don de temor de Dios, que eso lo veremos con mucho detalle, la distinción entre temor mundano, alejarse de Dios como si fuera un mal para servir el mundo, temor servil. Aquí sí nos acercamos a Dios, pero lo que tememos es la pena o castigo si hacemos un mal, y temor filial es temer la culpa, o sea, ofender al mismo Dios. Todo esto, repito, lo veremos con mucho detalle. Y respecto a la virtud de la caridad, es mucho más amplio que los anteriores, aunque la estructura ya la hemos tratado. Lo más importante es que Santo Tomás presenta la caridad como una forma especial de amor a Dios. O sea, no es cualquier amor a Dios. Pensad que el amor a Dios, incluso planteado como un eros en plan platónico, una tendencia a unirnos con el uno, como Plotino, incluso en un éxtasis, eso no es la caridad. Porque eso sería, digamos, se parecería más a la esperanza, esa tendencia o un disolverse en Dios. No, la caridad es otra cosa. La caridad es un amor a Dios, pero un amor de amistad. Esto es lo fundamental. Os lo explico aquí. Santo Tomás presenta la caridad como una forma especial de amor a Dios, que es una amistad. Y una amistad se caracteriza por el intercambio de bienes entre amigos, una cierta equiparación y una redamación mutua. Es decir, compartimos con Dios la bienaventuranza, es lo que Él nos promete, le amamos y Él nos ama, y por así decir, nos eleva, una cosa sorprendente y alucinante que no nos habríamos atrevido a pensar si el mismo Dios no nos lo hubiera revelado. Este aspecto, además de amistad, es fundamental porque también hubo muchas discusiones a lo largo de la historia sobre cuál era el motivo de la caridad. ¿Por qué amamos a Dios? ¿Simplemente por su bondad en sí mismo o porque es un beneficio para nosotros? Si decíamos que amar a Dios es un beneficio para nosotros, esto sería pues hacer de la caridad un mero amor de concupiscencia, o sea, amarnos sobre todo a nosotros. Pero
Si decimos no, hablamos simplemente a Dios por su bondad en sí misma, que esto además lo comenzó sobre todo con los nominalistas, llegó a los extremos quietistas. Entonces yo incluso, si Dios quiere, tengo que desear estar en el infierno porque así amo a Dios por sí mismo y no por mi beneficio, todo lo cual era una tontería. Santo Tomás no trata, diríamos, no trata el asunto, pero es claro que la caridad, al amar a Dios por sí mismo, no olvidemos que es una caridad humana, o sea, es una caridad que está en nosotros, en un sujeto que ama. Amamos a Dios por sí mismo, pero no como un Dios abstracto y desligado de nuestra vida, sino que estamos vinculados a Él como hijos y como amigos para convivir con Él. O sea, dado que la caridad es una amistad y la amistad conlleva el compartir bienes entre los amigos, decir que no va a haber un bien porque yo ame a Dios, eso no sería amistad, sería otra cosa. Y esta disposición subjetiva, es decir, que amamos a Dios por sí mismo, pero sabiendo que también va a ser un beneficio nuestro, no hace que sea menos pura. Es que si no, no podría haber amistad. Para que haya amistad tiene que haber ese compartir. Ya digo, la tontería esta de que no, si Dios quiere que yo esté en el infierno, yo lo amo, pero ¿cómo estar en el infierno es estar en enemistad, en separación de Dios? Son cosas completamente absurdas. Ya los que habéis hecho filosofía, los que habéis hecho la antropología teológica, os recuerdo que estas cosas la planteaba esta Madame de Guillon y Fenelon, que estaban en Versalles las 24 horas del día sin nada que hacer y, en fin, se dedicaban a pensar cosas un poco absurdas, pero si hubieran leído cualquiera de los grandes místicos, esto lo hubieran tenido más claro. Pues ya brevísimamente, para terminar, la diferencia entre caridad y esperanza, ya lo comentamos antes, ambas están en la voluntad, pero la la esperanza se dirige a Dios como un bien difícil de alcanzar y la caridad más bien como esa amistad con un amigo. También muy importante, la caridad es un don creado en el alma. O sea, no es que sea el mismo espíritu, sino una transformación interior, un hábito sobrenatural que nos permite esa amistad con Dios. Y la caridad también va a ser forma de las virtudes. O sea, no forma sustancial de las virtudes. Recordemos que todas las virtudes son accidentes desde el punto de vista ontológico. La caridad es la que da forma en cuanto que es la que orienta, porque es la que nos mueve hacia Dios con amor de amistad y es como si arrastrara, organizara al resto de las virtudes. Recuerda que el amor, digamos, el objeto material de caridad es en primer lugar Dios, nosotros mismos, el prójimo, lo exterior, lo interior. Aquí Santo Tomás lo va detallando. Y recuerda en efecto que también debemos amarnos a nosotros mismos por caridad. Recuerda aquí lo del don de sabiduría, que tiene que ver con ese conocimiento con naturalidad. Bien, pues con esto terminamos. Como siempre, me paso un poquitín de la hora, pero creo que por tener una visión de conjunto de las tres virtudes teologales, más o menos, hemos dicho lo fundamental. Terminamos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.